Buenas tardes a todos. Me corresponde daros la bienvenida. Permitidme que os llame de tú, dentro de la informalidad que está presente en esta modalidad de cursos de verano y que es tan atractiva por la proximidad que tenemos siempre con los alumnos. En esta... ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Acercamos el micrófono? Más alto. Vale. Bien, soy la subdirectora de Coordinación y Planificación del Centro Asociado de Madrid y me corresponde entonces pues daros la bienvenida y manifestaros que estamos encantados de recibiros en nuestro centro y de poder tener la experiencia de compartir con vosotros unos días en este formato de cursos de verano. Dentro de nuestro centro asociado se ha preparado creemos, una oferta atractiva de cursos de verano, un total de 19, de los cuales 2 de ellos se van a desarrollar en San Martín de Valdeiglesias y otros 2 en centros penitenciarios. Es amplio en cuanto al número y también es amplio en cuanto a los temas que se van a tratar durante estos días. Es una buena ocasión esta de los cursos para aproximarse a temas de interés en un formato mucho más informal de lo que estamos acostumbrados. Por tanto, es una situación que propicia pues una charla distendida, un contacto con los compañeros y también un contacto directo con los ponentes, ya sean profesores o especialistas en las áreas que han sido invitados por los directores. No quiero pasar la oportunidad tampoco de agradecer los esfuerzos que han sido realizados para llegar al día de hoy. Y así tengo que manifestar pues mi reconocimiento y mi gratitud al coordinador de cursos de verano del centro, Francisco Jiménez, a las labores que también y tan eficazmente desarrolla nuestra compañera Rosa de la Peña en los servicios de secretaría y al resto de personal de apoyo que estará para vosotros durante todos estos días en la medida en que los necesitéis, con total disponibilidad. También quiero agradecer a los impulsores del proyecto, que son los directores de este curso, en la persona de María José Cabezudo y en la persona también de Marina Vargas, profesoras de la Facultad de Derecho, que han propuesto un tema de gran interés y además, desde mi punto de vista, con un enfoque multidisciplinar que seguro que pone sobre la mesa numerosos matices de los que estoy segura también todos sacaréis un provecho magnífico. Pero no solo hay en estas ocasiones cabida para adquirir nuevos conocimientos, nuevas perspectivas sobre los temas, sino que también es un momento para dedicar unas horas, una hora al menos, para compartir una visión nueva también dentro de cursos de verano, como puede ser pues una visita que hemos preparado desde el centro, una visita guiada, que os la ofrecemos al barrio, con paradas atractivas, en principio, como la biblioteca de este centro, que merece la pena verse, o también una parada en el Mercado de San Fernando, que lo tenemos aquí al lado, o en la Casa Encendida, un poquito más allá, o en el Circo Pise también. Bueno, pues la ponemos a vuestra disposición para disfrutar todos juntos de ese rato de ocio y de sosiego, de asueto, en definitiva, ¿no? Propio del verano. Y no tengo nada más que desear éxito a este curso, que cumpla las expectativas que ha generado, que el curso no solamente se imparte en modalidad presencial, los que estamos aquí, sino que traspasa esta barrera física del aula y nos vamos a compañeros, alumnos, estudiantes interesados en el tema que están más allá de aquí, conectados a través de las nuevas tecnologías por plataforma Avid. Por eso estamos en esta sala, dotada con los medios adecuados para poder transmitir por esa vía. Sin más, ya le doy la palabra a la directora del curso, María José, a quien tengo a mi izquierda. De nuevo, reiteraros nuestra disponibilidad para lo que necesitéis y estamos, de nuevo, también deciros que estamos encantados de recibiros en el Centro Asociado de Madrid. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Paloma. Puedes empezar primero. Bueno, yo ahora os dejo ya porque esto ya empieza en serio, ¿no? Sí. Vale. Todavía no. El mío todavía no. Bueno, gracias. Pues muy buenas tardes. En primer lugar, bueno, tanto a la codirectora del curso, a Marina Vargas y a mí, nos gustaría trasladaros nuestro más profundo y sentido agradecimiento por haber participado, por querer participar en este curso de verano. Muchísimas gracias a los que estáis presentes
y bueno, sobre todo también a los que, bueno, sobre todo y también a los que no están aquí, a los que nos están viendo de forma directa, pero online. Creo que nos ven desde esta cámara, o sea que cuando nos queramos dirigir a ellos, miramos hacia allí. Como siempre, la UNED es una universidad a distancia, estamos lejos físicamente, pero la tecnología nos permite estar cerca y esto, bueno, pues es bueno, ¿no? Y quiero agradecer también a las personas que nos están viendo en directo online. Bien, el objetivo del curso que nos hemos planteado es trasladar a los participantes, desde luego, y si pudiéramos trasladar a la sociedad en su conjunto, un mayor y mejor conocimiento de la gestación por sustitución. Para ello, a lo largo de estos días, esta tarde, mañana, pasado, vamos a debatir de forma crítica y constructiva, ver los puntos fuertes, puntos débiles, las luces y las sombras de esta técnica reproductiva. Tratando de identificar y de analizar los puntos claves, los puntos más importantes de la gestación por sustitución. Para conseguir este objetivo, que es, como insisto, trasladar un mayor y un mejor conocimiento de esta técnica reproductiva, hemos organizado el curso. El curso gira en torno a la idea que nosotros queríamos, dentro de este objetivo, descendemos un poco, queríamos poner de manifiesto 3 realidades. En un texto divulgativo que ha circulado por las redes sociales, en el portal de la UNED, hemos querido destacar 3 realidades. Una realidad social, donde se ve claramente algo que es imparable y creciente. Cada vez son más las personas que individualmente o con sus respectivas parejas optan por la gestación por sustitución para formar su familia. El concepto de familia lleva tiempo ya y seguirá transformándose. Se están creando familias gracias a la gestación por sustitución, heteroparentales, monoparentales, homoparentales. Esta es una realidad. Hay una realidad tecnológica. Gracias a la medicina es posible llevar a cabo esta técnica. Hace más de 20 años que esta técnica es eficaz, cada vez va a serlo más, es eficiente, es fiable, y esta también es una realidad. Frente a estas dos, realidad social tecnológica, hay una realidad jurídica que no se acompasa con estas dos. Parece que el legislador, imagino que, como ocurrió en California, yo lo digo porque como me preparó la presentación en California, he leído un poco sobre esto, al principio el legislador optaba entre evitar el tema y ver cómo lo enfrentaba, ¿no? Pues supongo que seguiremos una evolución progresiva en el tiempo hasta que finalmente lleguemos a una solución legislativa. Una solución legislativa a corto plazo, en cuanto a que lo que hoy es la instrucción de la que vais a hablar seguramente, la instrucción de la Dirección General del Registro de Notariado del 2010 está en una norma que no tiene rango de ley. Quizá plantearse si es adecuado que esos criterios para poder inscribir a los niños que nacen en el extranjero gracias a esta técnica reproductiva pueda elevarse a una norma con rango de ley, para así dotarle de mayor seguridad jurídica a la inscripción de estos niños. Bueno, esto sería un tema que podríamos ver. Y a medio plazo, que el legislador también se hiciese eco, a medio plazo, de la necesidad de elaborar una ley integral específica donde recogieran todos los aspectos relativos a la gestación por sustitución. Para eso, lógicamente, pues tendría que haber un debate y ojalá lo que podamos hablar aquí estos días pues pudiera contribuir de alguna manera a esto. Siendo estas 3 realidades, el objetivo mayor conocimiento y mejor conocimiento, teniendo en cuenta esa realidad social médica y esta realidad jurídica, hemos organizado también las ponencias. Realidad social, contamos con 2 asociaciones. La asociación Son Nuestros Hijos, representada por Pedro Fuentes y Antonio Vilacoro. La Asociación por la Gestación Subrogada en España, vendrá Aurora González Inzo. También desde un punto de vista de esa realidad encuadraba la ponencia de Luis Aliol, que está aquí, porque también es importante, esto se produce porque hay 2 personas que se ponen de acuerdo, que son los padres de intención y las gestantes, ver cuáles son sus motivaciones a la hora de acordar llevar a cabo esta técnica reproductiva, entre otras muchas cosas, supongo que hablarás de esto. Desde esta otra realidad médica, y ya voy a terminar, contamos con la participación de un ponente que va a exponer desde el punto de vista médico todas estas cuestiones. No está en el programa porque ha sido un cambio de última hora. Pedro Fuentes es presidente de Son Nuestros Hijos, pero también es médico y ginecólogo y va a dar esa visión desde el punto de vista de la técnica. Va a ser el jueves, vamos a compartir ponencia, el jueves de 7 a 9. Y de esa realidad jurídica, pues el resto de los ponentes, Pilar Blanco, Iván Heredia, Francisco Javier,
Marina Vargas y yo misma. Y qué mejor para canalizar todo esto que la visión del legislador. Bueno, y en este sentido, quizás uno de los partidos políticos que, bueno, con mayor, más cercanos están a esta técnica sería, hemos pensado que podría ser UPyD. Contamos con un representante también de UPyD en la Comunidad de Madrid. Bueno, esto es el objetivo. Espero que cumpla con todas vuestras expectativas y que podamos aprender todos mucho. Pues nada, muchísimas gracias y voy a dar la palabra ahora a Marina para que presente a la primera ponente. Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias, María José, y muchas gracias a todos los asistentes. Tengo el honor de presentar a la profesora Pilar Blanco Morales, catedrática de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Extremadura desde el año 1996. Muchos de ustedes seguro que han leído los escritos de la profesora Blanco Morales. Y para el área internacional privada, el área de procesal y esta universidad, además es una profesora con la que estamos muy unidos siempre y que siempre que ella puede se desplaza desde su lugar de residencia y viene a compartir con la UNED pues estos cursos de verano y otras actividades formativas. Voy a presentarla haciendo una breve glosa de su extensa biografía académica. Ella, además de catedrática de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Extremadura, es vicepresidenta del Consejo de Administración de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Ha sido, como ustedes saben, directora general de los registros y de notariado del Ministerio de Justicia desde mayo del 2004 hasta marzo del 2009. Es autora de una amplísima obra doctrinal especializada en Derecho Internacional Privado, del Comercio Internacional, del Derecho de Familia, sucesiones y, por supuesto, también de la nacionalidad. Ha dirigido numerosas tesis doctorales, como no puede ser menos, proyectos de investigación financiados, ha participado en múltiples congresos nacionales, internacionales, simposiums y ha impartido, por supuesto, docencia en cursos de posgrado y de doctorado, además de los cursos normales de licenciatura y de grado, tanto en universidades españolas como en universidades extranjeras. Posee 4 sexenios de investigación y ha sido condecorada con la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco del Ministerio de Defensa y con la encomienda de Isabel la Católica por Su Majestad el Rey Juan Carlos I. Y tengo el premio Pluma Individual. Y tiene el premio Pluma Individual, que ahora nos explicará, seguramente debe ser de escritura, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, Pilar, gracias por estar con nosotros. Es tuya la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes especialmente a quienes nos siguen a través de las nuevas tecnologías. Yo espero estar a la altura de los objetivos del curso, de la presentación que ha hecho Marina Vargas, movida por el cariño. Y el premio Pluma es un premio de la Federación de Gays, Lesbianas y Transexuales, que tiene 2 modalidades, una a colectivos y a otros individuales, y es un premio del que me siento especialmente orgullosa. Bien, para no dar mucho tiempo a lo que deben ser las consideraciones de, por un lado, los problemas, pero sobre todo, y desde mi punto de vista, las soluciones que el ordenamiento jurídico ofrece y debe mejorar la cuestión que nos trae hoy aquí, que es la de la gestación por sustitución, gestación subrogada. Yo creo que deberíamos de empezar a llamarla, como bien ha hecho la directora una de las codirectoras en su presentación, la paternidad intencional. Me gustaría subrayar que ciertamente es un problema nuevo, o que presenta perfiles nuevos. Ya en la Biblia nos podemos encontrar con los primeros casos de gestación por sustitución. Y es un problema que tiene unas raíces sociales tan arraigadas que, por ejemplo,
Fortunata y Jacinta es la historia de una gestación por sustitución, solo que en otros tiempos. Pero la gestación por sustitución, y así se ha indicado, es sobre todo, y así lo considera la Organización Mundial de la Salud en su glosario de 2009, una técnica de reproducción asistida. Y subrayo este aspecto porque no siempre hemos sabido enfocarlo desde estos criterios o desde esta perspectiva. La gestación por sustitución como técnica de reproducción asistida implica o puede implicar la disociación de las tres funciones de la maternidad: la gestadora, la generadora y la afectiva y educadora. La generadora, que puede o no aportar los genes; la gestadora, que es quien ofrece las condiciones que al día de hoy son necesarias para que el engendramiento llegue a término; y la social y sobre todo la afectiva. La gestación por sustitución, y voy a subrayar este aspecto, está regulada en países como el Reino Unido, Grecia, Israel, Canadá, Rusia, Ucrania, Georgia, Argentina, Brasil. Ya son más de 6, luego diré por qué. Colombia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tailandia, numerosos estados de los Estados Unidos como California, Florida, Illinois, Kentucky, Virginia, New Hampshire, Michigan, Nueva York o Australia. También está permitida en otros países que sin embargo no la regulan, como India, Hungría, Irlanda, Holanda, Lituania, Letonia, Ucrania, Polonia, Bulgaria, Dinamarca, Rumanía, Eslovenia o República Checa. Por lo tanto, en un contexto de introducir en el debate elementos de derecho comparado, quienes de manera maniquea toman partido por una posición absolutamente contraria al reconocimiento de los problemas jurídicos que plantea la gestación por sustitución y sobre todo los problemas que hemos de afrontar para resolver y no crear problemas a los niños, creo que están desfasadas o equivocadas. Son mucho más de 6 estados los que regulan y permiten esta técnica de reproducción asistida. En España, madre es la que pare. Cierto que es así en la mayoría de los estados de nuestro entorno. Este es un principio que ha sido adoptado en el derecho occidental prácticamente sin fisuras, pero sucede que es un principio que ha sido sacudido cuando la ciencia posibilitó que una mujer extraña a la autoría genética pudiese llevar a cabo la gestación y el trabajo del parto. Y todavía más cuando es solamente el trabajo del parto el que se considera como problema, como sucede en nuestro ordenamiento jurídico, ya que en España es una práctica prohibida. El artículo 10 de la Ley 14/2006, de mayo, sobre técnicas de reproducción asistida, no habla de la prohibición de la gestación por sustitución. Únicamente dice que es nulo el contrato y no nos dice si es nulo por el objeto o por la causa. Solo establece esa cláusula general de nulidad, no nos dice cuáles son las consecuencias de la nulidad, sabemos que son las generales, pero no afronta la verdadera dimensión del problema, que es la situación de los niños engendrados en contextos donde la práctica es perfectamente legal y que, por una u otra razón, presentan algún vínculo con nuestro ordenamiento jurídico. Cuando yo llegué al Ministerio de Justicia en el año 2004, tuve el honor de participar en el impulso de la reforma de nuestro derecho de familia hasta colocarlo en el paradigma de la igualdad y de la libertad de los individuos. Lo hicimos en materia de matrimonio, en materia de divorcio, en materia de adopción y, sin embargo, no fuimos capaces de hacerlo hasta sus últimas consecuencias en materia de técnicas de reproducción humana asistida.
Lo hicimos también en otro aspecto que no me parece desdeñable, cuál es el de la rectificación registral de la mención de sexo para impedir que el Tribunal Supremo Español siguiera regodeándose en sentencias que eran más propias de una novela de la Francia del siglo XIX para reconocer el derecho a la identidad sexual de los transexuales. Al hacerlo, y al hacerlo con todas sus consecuencias, reconocimos sin ambages la posibilidad de que en España existan familias donde solo haya una madre o solo haya un padre, porque está permitida la adopción a los solteros, donde haya dos padres, siempre que medie la adopción, o con cualquiera de las técnicas de reproducción humana asistida que permite la ley del 2006, existan dos madres que, estando casadas entre sí respecto de la filiación matrimonial, juegan las mismas presunciones que respecto de la filiación, digamos, sin participación de técnicas de reproducción humana asistida. En este contexto nos encontramos con algo, y agradezco la presencia de los responsables de asuntos consulares que ponen de manifiesto el interés y sobre todo la dedicación de la Administración a resolver los problemas de los ciudadanos. Nos encontramos con un dato que a mí me resultó insólito. Por circunstancias de colapso, de falta de medios o de no saber realmente cómo abordar la cuestión, hasta el año 2003 se recibían y se informatizaban de manera muy rudimentaria, si ustedes quieren, para la época, las certificaciones de nacimientos inscritas en los respectivos registros consulares. En el año 2003 se le da un gran impulso a la informatización del registro civil, que continúa después en 2004 hasta ahora, y se optó por una solución que a mí siempre me pareció un disparate desde todo punto de vista, y era que, como no sabíamos cómo abordar el encaje de los registros civiles consulares en el desarrollo de la informatización del registro civil local, pues prescindimos de ellos. No había medio o no había conocimiento y nos faltó en cualquier caso valentía. Pero con los datos que a 2003 teníamos, constatamos un hecho insólito, y era que confrontando el censo de españoles residentes en determinados estados, en concreto de los Estados Unidos, con el censo de nacidos en esos mismos estados de los Estados Unidos, la tasa de natalidad desbordaba la mayor tasa de natalidad mundial. Y eso nos indicó que, siendo la gestación subrogada, la gestación por sustitución o la paternidad intencional una práctica perfectamente legal en esos estados en cuyas demarcaciones nuestros consulados ejercían su jurisdicción, estaba claro que había españoles, les voy a decir un número redondo, el número de 800, habían alumbrado a sus hijos en dichos países. En aquellos años se empezó a tratar la cuestión como una realidad que yo digo que hoy en día está en nuestros hogares, en horarios infantiles, como algo perfectamente admitido y admisible. Sin embargo, al reformar en 2006 la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, el problema no se quiso tratar y, como hemos señalado, en nuestro derecho la filiación materna en todo caso viene determinada por el parto. Pero insisto, no es excepcional, no es nuevo y, sobre todo, hay previsiones de que aumente en el futuro el caso de españoles que acudan a países donde está permitida la gestación por sustitución para que nazcan sus hijos. Por ello entiendo que rehusar el debate o aplazarlo sine die, con promesas que quedan muy bien en los medios de comunicación, pero que no se traducen en una actuación responsable de gobierno, o afrontarlo incluso desde la oposición con prejuicios maniqueos, no resuelve los dilemas
que plantea la gestación por sustitución. Y les recomiendo a todos los interesados un estudio publicado en Bélgica en el 2013 por Champs y Sosson sobre este problema desde una perspectiva interdisciplinar. Subiré la referencia completa. Creo que frente a la donación de engendramiento o a la paternidad intencional no cabe eludir los problemas. Los ciudadanos de los países donde esta técnica está prohibida pueden recurrir a ella con relativa facilidad y, desde luego, a mi juicio, en el marco indiscutible de la legalidad local. Pero los problemas están aquí y los problemas no son los padres. Los problemas son los niños que tienen unos padres, que tienen un nombre y, por decirlo de manera que todos ustedes me entiendan, tienen derecho a tener un apellido, es decir, una identidad y una familia. A mi juicio, los casos de paternidad intencional plantean graves conflictos y su solución requiere reformas legislativas que deben abordarse desde un diseño sistemático, coherente, con la participación de especialistas en diferentes materias que ayuden a evaluar las circunstancias e implicaciones de una eventual legalización, y requieren respuestas a cuestiones tan importantes como si es necesaria o no la intervención de una autoridad pública, si solo se debe admitir la gestación por sustitución practicada con fines altruistas, en su caso, qué cuantía aproximada debe considerarse como compensación razonable a percibir por la madre subrogada por las molestias y gastos en los que incurra durante la gestación y el parto, si debe existir algún vínculo familiar o afectivo entre los padres intencionales y la madre subrogada, si solo se debe reconocer la maternidad gestacional, es decir, aquella en que la madre subrogada es solo gestante, o también debe reconocerse la gestación por sustitución plena, en la que la madre, además de gestar, aporta sus óvulos. Y creo que se trata de una reforma urgente que debe prever y resolver los eventuales conflictos de intereses, especialmente en las situaciones de cambio de opinión de los padres intencionales o de la madre subrogada, y abordar también garantías y cautelas para los supuestos con elementos de extranjería, que son en los que a partir de ahora yo me voy a centrar partiendo del caso que dio origen a una práctica que, en lo que a la perspectiva registral puramente se refiere, es referente para otros países que se enfrentan con otros problemas, no así la de nuestros tribunales, aunque hasta ahora solo tenemos una sentencia. Les voy a recordar el caso, si me lo permiten, porque quizás todos lo conozcan, pero sí creo conveniente poner de manifiesto algunos detalles. En octubre de 2008 nacieron en San Diego, California, 2 mellizos, como nacían tantos otros niños que, según les he dicho, ponían de manifiesto las estadísticas rudimentarias que podíamos obtener de los registros civiles consulares. Pues bien, las autoridades locales emitieron los correspondientes certificados de nacimiento en el que constaban que 2 ciudadanos españoles figuraban como padres. La familia siguió escrupulosamente los trámites para inscribir a sus hijos y presentaron la solicitud de inscripción ante el consulado español en cuya demarcación se había producido el nacimiento. El cónsul y encargado del registro civil denegó la solicitud con el argumento, bueno, el cónsul era una persona muy conocida, comentarista deportivo y seguidor del Real Madrid, y además persona que considero en este caso admirable y valiente, porque creo que encaminó
la cuestión hacia donde debía. Y además lo hizo de manera muy respetuosa, porque denegó la inscripción argumentando que los acuerdos de gestación por subrogación son nulos según la ley española de reproducción asistida. Y dirán ustedes, bueno, ¿y por qué ahora? Bueno, pues porque se trataba de la primera vez en que se encontraba ante un matrimonio formado por dos hombres. Y por tanto suponía, y lo hacía de manera muy respetuosa, que los hijos habían nacido por gestación subrogada. La resolución, lógicamente, de denegación de la inscripción estaba acompañada de la denegación de un pasaporte español. Para el derecho de los Estados Unidos, los niños eran estadounidenses por nacimiento, pero eran españoles por filiación. Y sus padres eran los ciudadanos españoles, no había otros padres. El matrimonio presentó un recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia y solicitaron al Departamento de Estado americano los pasaportes para sus hijos que les fueron concedidos de inmediato. Pues bien, estos hechos dan lugar a la resolución de 18 de febrero de 2009 que ordena la inscripción de los niños como hijos de españoles en el registro civil. Tras lo cual, los padres recibieron las partidas de nacimiento de los mellizos, el libro de familia con el respectivo asiento y poco después el INS realizó los pagos de las prestaciones por nacimiento de dos hijos. Con posterioridad, y supongo que Iván Heredia abundará en ello, esta resolución, los criterios de esta resolución fueron trasladados con algunos matices, en algunos aspectos siguiendo otros argumentos, a la instrucción de 5 de octubre de 2010 sobre el régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución. Por cierto, la circular de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 11 de julio de 2014 recuerda que esta instrucción está vigente. Pues bien, volvamos a nuestros mellizos. 18 de febrero de 2009, fecha de la resolución, los niños habían nacido en octubre de 2008, es decir, los niños ya tenían unos mesitos, y llegamos a enero de 2010. En enero de 2010, la familia recibe un correo electrónico de la Fiscalía de Valencia para una citación informal. Y al acudir a la cita, se les informó de que por iniciativa del Fiscal General del Estado, la Fiscalía iba a demandar al Ministerio de Justicia, es decir, el Estado español contra el Estado español, y al matrimonio por dudar de la legalidad de la resolución que permitió la inscripción de sus hijos en el registro civil español. La demanda de la Fiscalía efectivamente solicitó al juzgado la nulidad de la resolución y la anulación de la inscripción registral de los niños. ¿A qué se debe esta demanda de la Fiscalía General del Estado? Yo no he encontrado una explicación plausible. Siempre he dicho que me parece que falta coraje para asumir los cambios sociales que demandan del legislador y de la Administración respuesta o se subordinan a otro tipo de intereses. Pues bien, la resolución fue anulada por el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia el 15 de octubre de 2010. Extraña celeridad la del Juzgado de Primera Instancia 15 de Valencia. La Audiencia Provincial de Valencia también confirmó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia y llegamos así a la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014 y a los dos autos a los que luego me referiré. Pues bien, a mi juicio, frente a un caso como el planteado, la tarea del jurista es de ingente responsabilidad. Está obligado a construir respuestas adecuadas sin refugiarse en el confort del positivismo, es decir, en la letra de la ley. No es poner el dedo en el artículo 10 de la Ley de Reproducción Asistida, entre otras cosas porque el artículo 10 lo único que nos dice es que el contrato es nulo. Pero ya no estamos hablando del contrato, estamos hablando de la existencia de una familia y de un niño. Y me parece que no solamente no debemos instalarnos en el confort del positivismo, sino mucho menos en una sesgada visión de las relaciones
entre la moral y el derecho en una sociedad abierta, pluralista y laica. Resultan, a mi juicio, inadmisibles afirmaciones desviadas como las que incluso sirven para extractar el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo con afirmaciones que cuando menos resultan dudosas a la luz de la legislación del Estado de California y no digamos de su nivel de vida. Es decir, pobres mujeres de California, pobres y sin otra cosa que puedan hacer que vender su capacidad de en gestación para salir de la miseria. Aquí lo que está en juego es, en definitiva, el reconocimiento del interés superior del menor. Y tan es así que en otras instancias, en nuestro propio sistema judicial, se ha dado carta de naturaleza a la cuestión, reconociendo plenos efectos en España. Y podría citar, entre otros, el auto de 25 de junio de 2012 del Juzgado de Primera Instancia de Pozuelo de Alarcón, otro auto de 3 de diciembre de 2012 de la Audiencia Provincial de Madrid, y podría señalar también que reconocen el permiso de maternidad-paternidad a madres o padres que han tenido sus hijos a través de gestación por sustitución frente a la negativa del INS a concederles tales permisos, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 20 de septiembre de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de octubre de 2012 o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 23 de noviembre de 2012. Si la Dirección General de los Registros y del Notariado concedió que la resolución del Registro Civil de San Diego de California era título hábil para producir una inscripción en el registro español, ¿qué es lo que sucede para que el Tribunal Supremo anule esta resolución? Porque la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014 tiene algunas cosas, a mi juicio, muy positivas. La primera, que esta no es una cuestión que deba resolverse, como dicen algunos ilustres civilistas, incluso de esta casa, por la aplicación del artículo 10 de la Ley 14 de 2006. La ley española que regula las técnicas de reproducción humana asistida nos rige en todo el mundo. Está pensada para regir en España. Y el legislador, o no quiso tratar ese tema, o vio también el problema de la delimitación del ámbito de aplicación espacial de la ley. Luego, no es un problema de si se aplica o no se aplica el artículo 10. Está claro que en California no se aplica el artículo 10 de la Ley 14 de 2006. El Tribunal Supremo también acierta cuando tampoco incardina el problema de los mellizos nacidos en San Diego en el juego de lo dispuesto en el artículo 9.4 del Código Civil, que establece que la filiación viene regulada por la Ley Nacional del Hijo. ¿Y por qué es bueno esto? Porque no estamos ante un proceso donde haya que dirimir quiénes son los padres de estos niños. Ese proceso ya se dirimió y de ahí la importancia, y felicito a una procesalista por atreverse a tratar estos temas, porque las cuestiones son de procedimiento y procesales, de ahí la importancia de este pronunciamiento o de esta decisión del Tribunal Supremo. Sí, han sido las autoridades públicas del Estado competente, con arreglo a la legislación competente, las que han determinado quiénes son los padres. Y el otro Estado implicado, en este caso por la nacionalidad de los padres, lo único que tiene que decidir es si admite o no lo ya decidido en otro proceso. Por lo tanto, no hay un juicio de cognición, no estamos ante la necesidad de dirimir quiénes son los padres. Los padres está claro quiénes son. También señala, o cabe deducir de esta resolución, perdón, de esta sentencia del Tribunal Supremo, que no hacía falta una sentencia
o resolución judicial extranjera que acreditase la filiación de los nacidos en virtud de gestación por sustitución. Estamos hablando de una resolución no judicial, sino registral, es decir, la certificación registral del Registro Civil de San Diego, California, es la que está llamada o no a desplegar sus efectos en España. Y llegamos al gran problema. Y el gran problema es que el único requisito que, en este caso, como en todos los demás, había que cumplir y por cuyo filtro habría que tamizar la resolución registral de California, era el orden público internacional. Es decir, que para aceptar la inscripción en el Registro Civil Español de la filiación de estos menores contenida en el acta registral extranjera, era necesario acreditar que la certificación registral extranjera no vulneraba el orden público internacional español. Pues bien, nuestro Tribunal Supremo entendió que sí lo vulneraba y denegó los efectos jurídicos en España de dicha certificación registral extranjera. Porque los padres intencionales, que lo eran válidamente con arreglo al derecho aplicable y cuyo título competencial nadie podía poner en duda, en este caso eran dos varones. Y entendía el Tribunal Supremo que esta certificación a favor de los padres intencionales no podía operar como título apto para inscribir tal filiación en el Registro Civil Español. Bien, poco después, en las sentencias de 26 de junio, en los asuntos Mensón y Lavage contra Francia de 2014 y de 27 de enero de 2015, en la sentencia Paradiso y Campanelli contra Italia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se posiciona justo en sentido contrario a lo mantenido por nuestro Tribunal Supremo. Para quienes exijan el rigor necesario, subrayo, estos casos no tienen relación directa con España, pero su incidencia en el tratamiento jurídico de la gestación por sustitución, desde el punto de vista de nuestro derecho, a mi juicio y con todo respeto para el Tribunal Supremo, resulta innegable. Prueba de ello es que el auto del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2015 se refiere a estos tres casos al resolver un recurso por nulidad de actuaciones en el marco del recurso de casación que anuló la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2009. También se refiere a los tres casos fallados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el auto del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2015, que es un auto dictado para subsanar errores materiales en el anterior auto de 2 de febrero de 2015. Aunque se tratará con mayor detenimiento, me van a permitir que haga algunas consideraciones sobre las citadas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene a concluir que la certificación registral expedida por autoridades de un Estado en la que consta la filiación de los menores en favor de sus padres intencionales debe producir efectos en un Estado parte en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Y la razón es que solo con el reconocimiento de dichos efectos jurídicos se garantiza el derecho a la identidad y a la vida privada de los menores. El Tribunal Europeo subraya además que muchas veces también es necesario conceder tales efectos para proteger así el derecho a la vida familiar de los menores y de sus padres intencionales. En definitiva, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos indica que la aceptación en un Estado parte de la filiación de los menores nacidos en virtud de gestación por sustitución que consta en una certificación registral dictada en otro Estado no vulnera, en principio, el orden público internacional del Estado de Derecho.
Bien, volvamos a nuestro derecho y, como está aquí Iván Heredia, que conoce mejor que yo las tendencias de reforma en la nueva legislación del registro civil, yo me voy a centrar en la regulación vigente hoy, parece ser que más tiempo del previsto, y vigente en el momento del 2009, que son las disposiciones legales que regulan en nuestro ordenamiento la eficacia de las certificaciones registrales extranjeras. En concreto, me voy a centrar en los artículos 81 y 85 del Reglamento del Registro Civil. Estas disposiciones exigen el control de ciertos extremos cuando una certificación extranjera ha de servir de título de base a una inscripción en el Registro Civil español. Y exigen, entre otros, el respeto del orden público internacional español. Esta tesis fue defendida por la Dirección General de los Registros y del Notariado en la resolución de 18 de febrero del 2009. Y curiosamente, aunque con un resultado contrario, es la que sigue el Tribunal Supremo en febrero de 2014 y es la que sigue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego, ya no hay discusión acerca de que ni la Dirección General de los Registros y del Notariado, ni en la resolución del 2009, ni en la instrucción de 2010, ni en toda la playa de resoluciones posteriores, ni el Tribunal Supremo en su sentencia de 2014, ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han defendido la aplicación directa del derecho que regula, en nuestro caso, las técnicas de reproducción humana asistida del Estado de destino, es decir, de España, ni se ha exigido que la filiación de los menores haya quedado fijada por una resolución judicial tras un proceso declarativo o de cognición. Distinta es, como hace la instrucción, la intervención de una autoridad judicial en un proceso que puede ser registral, es decir, o de naturaleza administrativa, porque viene a introducir alguna garantía. Es decir, que hay un llamativo acuerdo entre la Dirección General de los Registros del Notariado, por ser la pionera, el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por mucho que algunos civilistas se empeñen en lo contrario. Pero a partir de aquí surge la gran incógnita, el orden público internacional. Vamos a ver primero qué es lo que dice el Tribunal Supremo acerca del orden público internacional español y qué es lo que dice luego el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, acerca de la necesaria educación del orden público a valores que están en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, el Tribunal Supremo Español indica que la resolución extranjera en la que consta la filiación de los menores en favor de los padres intencionales españoles es una decisión extranjera, obvio. Es una decisión extranjera que produce efectos contrarios al orden público internacional español. Les recomiendo la lectura del Fundamento de Derecho 3 en su punto 10º. Y que por ello no puede procederse a su inscripción, porque no puede surtir en España esa certificación registral norteamericana. Y por eso, y ahora aquí hace una pirueta, ha de resultar aplicable el derecho español. Salto en el vacío y sin red para los niños. Pues bien, para el Tribunal Supremo se produce una vulneración del orden público internacional español por las siguientes razones. Tratamiento de la mujer y del niño como objetos de comercio. Dice el Tribunal Supremo, sin ruborizarse, que la gestación por sustitución supone tratar a la mujer gestante y al menor como meras cosas, objeto de derechos y no sujeto de derecho. Porque el menor y el consentimiento de la mujer gestante se mercantiliza. Porque al entrar la mujer gestante y el niño en el tráfico mercantil, se permite a su vez que determinados intermediarios lleven a cabo negocios con las mujeres y con los niños. Qué bien que haya siempre mujeres y niños. Que se lucren por ello. También subraya que este enfoque mercantil
posibilita la explotación de la pobreza de California, en la que se hallan ciertas mujeres jóvenes en determinados países, en California, que se ven abocadas a aceptar su papel de madres gestantes contra su voluntad, en California, solo para poder subsistir, en California. Es que es lo que está juzgando el Tribunal Supremo, perdónenme el énfasis, pero es que el Tribunal Supremo solo puede juzgar el caso concreto que se somete a su consideración. La consecuencia de ello, según el Tribunal Supremo, es que al operar de este modo se vulnera la dignidad de la mujer gestante y del niño, de la mujer gestante en California. Y ello vulnera los derechos fundamentales y el principio constitucional de protección de la infancia, principio integrante del orden público internacional español que la resolución registral extranjera no respeta, porque lo que de verdad es el orden público internacional es la radical prohibición de los contratos de gestación por sustitución. Y les recomiendo en este punto que lean el Fundamento de Derecho tercero también, en su párrafo séptimo al principio y en su párrafo 11º al final. Y ahora viene algo que también causa cierta perplejidad. Dice el Tribunal Supremo que la paternidad intencional crea una filiación solo para ricos. Porque la gestación por sustitución es una técnica de reproducción asistida de alto coste económico y por ello solo está al alcance de unos pocos ciudadanos que se lo puedan permitir. Y por eso insiste el Tribunal Supremo que el establecimiento de la filiación como consecuencia de contratos de gestación por sustitución no estaría al alcance de la mayor parte de la población que quedaría discriminada económicamente. Les recomiendo que lean el Fundamento de Derecho tercero en su párrafo sexto. Y a todo esto cuando estábamos en la calle para que no se modificase la regulación del aborto, pero ese es otro problema. Y luego ya el último motivo en el que me voy a detener, que vamos a encontrar explayado, y yo voy a resumir en el Fundamento de Derecho tercero, párrafo séptimo, es el que se refiere al forum shopping fraudulento. Es decir, que los españoles que han ido, en este caso, a California y han realizado allí una práctica perfectamente legal en California, han ido al extranjero para huir del derecho imperativo español, claro, como hacíamos también cuando en España no había divorcio. Y ello supone que en este caso está estrechamente vinculado con España y que, por tanto, el orden público internacional español se ve afectado por el movimiento realizado por los particulares. Y hay que castigar dicho comportamiento. Y la forma de castigar dicho comportamiento es negar los efectos legales en España de la decisión jurídica obtenida de modo artificial en el extranjero por los particulares. Y dirán ustedes, bueno, pero ¿y el interés superior del menor? ¿No es un principio que se integra en nuestro ordenamiento jurídico? Primero, que viene de normas superiores, artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño. Segundo, tenemos una ley orgánica específica, por cierto, ahora en saludable proceso de revisión en algunos aspectos. La ley orgánica de protección del menor. También está en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bueno, pues para el Tribunal Supremo el interés superior del menor no es superior, porque por encima del interés superior del menor es... No, peor, ojalá fuera el orden público. Está la letra de la ley, del artículo 10 de la Ley 14/2006 de técnica de reproducción humana asistida, porque si nos hubiera dicho la ley, vale, pues la ley, nosotros nos referimos en singular para comprender el conjunto del ordenamiento jurídico y podríamos componer, como hemos ido componiendo quienes nos hemos ocupado de este asunto desde diferentes responsabilidades en la universidad o en la administración, ese puzzle jurídico, Convención de Derechos del Niño, Convención de Derechos Humanos, Ley de Protección del Menor y sobre todo, ¿y por qué no? Y la legislación del registro civil. Pues bien, nuestro Tribunal Supremo, en este caso, que es muy curioso, porque fíjense, permítanme la digresión, pero para que vean por qué no me reprimo cierta indignación
al volver a tratar esta sentencia. Muy pocos meses después de esta sentencia, el mismo Tribunal Supremo tiene que tratar un asunto también de derecho de familia, que es también de reconocimiento de filiación. Es una persona que solo tenía establecida la filiación materna y que usaba los nombres y apellidos que le correspondían a esa filiación, que es reconocida posteriormente su filiación paterna y que frente al imperativo legal de que una persona ha de llevar los apellidos de su padre y de su madre, esta persona pretendía seguir ostentando los apellidos por los que era conocida hasta ese momento. Pues bien, en ese caso, el orden público y el interés superior del menor permitía saltarse la ley que obliga a llevar el apellido que indica cuáles son las dos líneas de filiación de una persona en nuestro ordenamiento. Bueno, pues volviendo a la sentencia de 2014, el Tribunal Supremo Español dice que el interés del menor es un concepto jurídico indeterminado y controvertido, y tanto que es indeterminado. Tan indeterminado es que en España, y desde la primera reforma de nuestro derecho de familia tras la entrada en vigor de la Constitución, las relaciones de familia no es algo que pasa de puertas para adentro, es algo que afecta a toda la sociedad. Y que toda la sociedad tiene que estar implicada en la educación, la crianza, la alimentación y el bienestar de los niños. De ahí que es necesario sanidad pública, escuela pública, y que cuando los mecanismos normales de protección de la infancia, que son los padres, fallan, intervengan las autoridades públicas, pero no al revés. Les recomiendo que lean con paciencia el Fundamento de Derecho 5 en su apartado sexto. Para el Tribunal Supremo, el principio del interés superior del menor solo sirve para interpretar la ley y colmar sus lagunas, pero no para llevar a cabo una interpretación correctora de la ley. El Tribunal Supremo se aferra al positivismo y derecho es solo y exclusivamente lo que está contenido en la ley, y en este caso solo en esta ley. De modo que ésta debe observarse por encima de todo. Es decir, que por encima del interés superior del menor hay algo que es más superior, que es lo que el Tribunal Supremo recoge en el Fundamento de Derecho quinto, párrafo 7, ya que cuando concurren otros intereses hay que hacer un balance para defender a la sociedad de prácticas fraudulentas y sacrificar al interés del menor. El Tribunal Supremo indica que no inscribir la filiación que consta en la certificación registral extranjera en el Registro Civil Español perjudica a los menores. Claro que los perjudica. Pero más le perjudicaría inscribirla, puesto que ello significaría permitir el tráfico mercantil sobre los menores, y también se producirán perjuicios para la mujer gestante, objeto de comercio, ella también. Fundamento de Derecho quinto, punto 8. Para minorar los efectos negativos que se producen en los menores, sugiere el Tribunal Supremo, siempre que puedan, intentar reclamar la filiación del padre biológico de los menores. Es decir, nos hemos olvidado de que el principio de filiación que rige en nuestro derecho no es un principio biológico puro y duro, y desde luego no lo es en todos los casos de aplicación de técnicas de reproducción humana asistida heterólogas, donde cabe tanto la donación de semen como la donación de ovocitos. Y por cierto, si Dinamarca es el paraíso del comercio de semen, España es el paraíso del comercio de óvulos. Las extranjeras que acuden a clínicas autorizadas españolas para donar óvulos son legión, tema que también daría para otra discusión. Pues bien, que reclame el padre biológico, si lo fuera alguno, la filiación, o que soliciten ex novo la adopción del menor en España. Luego vamos a ver el caso italiano, que fue todavía más fino, pero así quedan los menores que nacieron en 2008, estamos en 2015, y su interés protegido. Y el tribunal reflexiona también sobre la incidencia de los derechos de los menores
a su vida privada e identidad personal, así como el derecho de los mismos a una vida familiar, como elementos que hay que valorar para calibrar si existe o no existe vulneración del orden público. Y concluye sin rubor que, bueno, que en realidad los niños con qué identidad establecida conforme al derecho de California aplicable por ser los Estados Unidos el lugar de su nacimiento van a tener si apenas han estado allí unos días. Si no existe para el Tribunal Supremo, Fundamento de Derecho 5.9, un riesgo real de vulneración de una identidad única, porque esos niños en realidad la identidad personal que tengan en Estados Unidos carece de importancia porque es una identidad falsa, juicio de valor. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si fuera verdadera había que respetarla. ¿Y quién es el Tribunal Supremo Español para otorgar patente de certidumbre o falsedad de lo que las autoridades del lugar del nacimiento han establecido? Y además dice que aunque existiera esa identidad personal, debería ceder ante el interés superior del menor, que es el respeto a la ley y el impedir el comercio de seres humanos. Es decir, que el Tribunal Supremo es consciente que al denegar efectos legales en España la certificación registral extranjera que reconoce la afiliación de los mellizos, se verifica una injerencia en el derecho a la vida privada y familiar, reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales. Sin embargo, según el Tribunal Supremo, dicha injerencia está amparada por el propio artículo 8.2 del convenio citado. Es una injerencia permitida porque está previsto en la ley y con ella se protege el propio interés del menor, tal y que como es concebido por nuestro ordenamiento jurídico. Fundamento de Derecho 5.10. Bien, pues yo creo que la mejor crítica que se puede hacer a la sentencia del Tribunal Supremo que nos ocupa hasta aquí viene recogida en el propio voto particular de esta sentencia con un elevado número de magistrados discrepantes. Y sobre todo, como tendremos ocasión de ver seguidamente, viene confirmada esa inexactitud al apreciar el orden público internacional como causa de denegación de la inscripción extranjera por las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a las que me he referido. Pero sobre todo, los errores del Tribunal Supremo son escandalosos si los comparamos con una sentencia en un supuesto muy similar y en fechas muy similares, dictada por el Bundesgerichtshof, por el Tribunal Supremo alemán, el 10 de diciembre de 2014, que es el caso 463, y os lo daré por escrito, es 12 en números romanos, ZB mayúscula, 463. El caso era muy similar al español y debo decirles que la legislación alemana en estos aspectos es incluso más estricta que la legislación española. Más estricta porque además es más acabada en cuanto a las prohibiciones y sobre todo en cuanto a las sanciones. En este caso se trataba de la solicitud de reconocimiento en Alemania de una resolución dictada en California sobre filiación de un menor. Una sentencia dictada por el Tribunal Superior del Estado de California, Condado de Placer, otorgó la paternidad legal a los comitentes alemanes tras constatar que la mujer gestante aceptó dicha paternidad y renunció a todos sus derechos legales en relación con el niño. Todo ello en el marco de un contrato de gestación por sustitución. Los comitentes eran 2 ciudadanos alemanes, ambos con residencia habitual en Alemania, vinculados entre sí en virtud de una unión civil registrada en Alemania. El menor era hijo biológico de uno de tales ciudadanos alemanes. Una mujer californiana y con residencia habitual en California gestó al niño y dio a luz, aunque el óvulo procedía de otra mujer de identidad desconocida. Los comitentes viajaron con el niño a Berlín,
donde vivieron desde 2011. El registro civil alemán se negó a registrar a los comitentes como padres legales conjuntos del menor, tal y como se indicaba en la resolución dictada en California. Interpusieron los recursos que el derecho alemán permite, los tribunales alemanes de instancia denegaron la petición y frente a ello, cuando el caso llegó al Tribunal Supremo alemán, el BGH consideró que procedía el reconocimiento en Alemania de la resolución californiana, pues ésta no producía efectos contrarios al orden público internacional alemán y ordenó al registro civil alemán el registro del nacimiento del niño y su filiación en favor de los dos varones alemanes. Pues bien, en esto llegan las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en síntesis, sostienen que no puede emplearse la cláusula de orden público internacional para rechazar de modo sistemático en un Estado parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos el reconocimiento de la filiación de un menor legalmente establecida en el extranjero en casos de gestación por sustitución. Precisa el Tribunal de Luxemburgo que dicho reconocimiento debe aceptarse para salvaguardar, en primer lugar, el derecho a la vida privada y a la identidad del menor, y en segundo lugar, el derecho a la vida familiar de dicho menor y de los sujetos que tomaron la decisión de ser sus padres, los padres intencionales. Debe recordarse, como ha aclarado la consulta de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 11 de julio de 2014, que incluso en los casos fallados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los que no ha sido parte España, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen para España un valor de primera magnitud, pues despliegan el efecto interpretativo que deriva del artículo 10.2 de la Constitución y que el Tribunal Constitucional viene reconociendo al acatar la doctrina expuesta en aquellas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Voy a contarles muy brevemente los tres casos, los dos casos franceses y el caso italiano, porque creo que también nos ilustrarán y intentaré, no obstante, abreviar para dar paso al coloquio que creo que, al menos para mí, será ocasión de aprender de sus reflexiones y sus preguntas. En los dos casos franceses se trataban de dos matrimonios franceses, marido y mujer, que se trasladaron a los Estados Unidos y realizaron un contrato de maternidad subrogada. En un caso nacieron dos niñas gemelas y en el otro una niña. En el caso Lagas eran dos niñas gemelas y en el caso Menesson era una niña. En ambos casos el material genético paterno correspondía al marido de la pareja francesa, esto es, genéticamente el señor Lavas y el señor Menesson aportaron sus gametos. En los dos casos, tribunales de California y de Minnesota declararon respectivamente, por sentencia judicial, que cada una de las parejas francesas, con arreglo al derecho de dichos estados, eran los padres legales de las respectivas niñas, con arreglo al derecho de los Estados Unidos. Bueno, instan los ciudadanos franceses la inscripción en el registro civil y recursos, diferentes instancias, hasta que se llega a la Corte de Casación, es decir, al Tribunal Supremo francés, quien denegó la inscripción también por entender que la gestación por sustitución es un contrato afectado de nulidad radical, ya que vulnera normas de orden público. En concreto, se trata de los artículos 16.7 y 16.9 del Código Civil francés. El primer precepto indica que todo acuerdo relativo a la apropiación o a la gestación por cuenta de otro es nulo, y el segundo deja claro que la anterior norma constituye una norma imperativa no disponible por las partes y de observancia obligatoria en todos los casos. Es una disposición de orden público según el Código Civil francés. Pues bien, la Corte de Casación utilizó el mecanismo del orden público internacional para rechazar la inscripción en Francia de estas certificaciones o de estas
resoluciones californianas. Y así los padres se ven obligados a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que por la identidad de los hechos y de razón, aunque son dos casos diferentes, los reúne y resuelve en la sentencia final. Pues bien, a juicio del Tribunal de Luxemburgo, la denegación del reconocimiento en Francia de las sentencias norteamericanas que establecían la filiación de los niños nacidos en los Estados Unidos en virtud de gestación por sustitución vulneraba el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que obliga a los Estados partes a respetar la vida privada y familiar de las personas, y que, a juicio del Tribunal de Luxemburgo, al ser menores varios de los afectados, se produce un evidente prejuicio del interés superior del menor. Subrayo que el Tribunal Europeo, con fundamento en el artículo 8 de la Convención Europea, reconoce el derecho a una vida privada de los menores y exige que estos sean considerados hijos de ambos comitentes en Francia, aunque solo uno aportara material genético. Y esto es así para respetar el derecho a la vida privada de los menores, y por ello se impone reconocer en Francia el vínculo de filiación establecido en los Estados Unidos. Les recomiendo que lean el fundamento de derecho octavo de la sentencia de 26 de junio de 2014, que es muy explícita al respecto. Por otro lado, el Tribunal Europeo, en los casos franceses, estima que no ha habido una infracción del derecho a la vida familiar en Francia, pero estima que ha habido una infracción, que no ha habido una infracción al derecho a la vida familiar, porque en el caso concreto no se impidió vivir en Francia a los padres intencionales con el niño. El caso italiano es distinto. En el caso italiano, que es la sentencia de 27 de enero de 2015, el señor Paradiso y la señora Paradiso acudieron a una clínica de Moscú. Allí realizaron un contrato de gestación subrogada y nació un niño en Rusia. El niño fue considerado como hijo de los ciudadanos italianos, y en este caso el óvulo empleado pertenecía a una mujer que no era ni la gestante ni la madre intencional, y el material genético masculino no fue aportado por el señor Paradiso. Es decir, no había ninguna vinculación biológica. Si queremos buscar los arcanos de la biología en la filiación de los padres intencionales. Una vez que regresaron a Italia, los ciudadanos italianos fueron acusados de diversos delitos. Se les privó de la custodia del niño. El niño fue ingresado en una casa de acogida en Campobasso. Y además se inició de inmediato el proceso de la adopción de este niño. Y además a los señores Paradiso se les declaró no idóneos para la adopción, puesto que habían violado las leyes italianas al acudir a Rusia a realizar una gestación por sustitución. Estos mismos señores Paradiso en 2006 habían sido declarados idóneos por las autoridades competentes italianas para la adopción. Pues bien, los padres intencionales, los padres, recurrieron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y reclamaron su derecho a relacionarse con el menor con el que formaban una familia. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó que las autoridades italianas habían vulnerado el artículo 8 de la Convención Europea, el derecho a una vida familiar, al imponer una medida extrema
la total separación del menor respecto de sus padres intencionales. Una medida que no era ni necesaria ni proporcionada, pues entiende el Tribunal de Luxemburgo que dicha medida debe reservarse para el caso en el que el menor se hallase en situación de grave peligro. Y por grave peligro hay que entender violencia, riesgo para la salud física o psicológica, abuso, situación de desequilibrio de los padres. Es decir, el Tribunal Europeo entiende que en este caso no se acreditó que el menor estuviera ante una situación grave. El Tribunal Europeo, en el caso del italiano, no se pronunció sobre la validez en Italia del vínculo de filiación establecido legalmente en Rusia, sino exclusivamente sobre el derecho de los particulares implicados a tener una vida familiar. Vida familiar que era imposible si al niño lo habían llevado a una casa de acogida, a pesar de que el menor no se encontraba en una situación de peligro. Es cierto que los comitentes, que los padres no reclamaron ante el Tribunal de Luxemburgo que el vínculo de filiación legalmente establecido en Rusia fuera reconocido en Italia, por lo que el Tribunal Europeo, en este caso, no se tiene que pronunciar al respecto. Y voy concluyendo para dar paso al coloquio. A mi juicio, aparte de lo ya señalado sobre la necesidad de abordar este problema, o los problemas que plantea la gestación por sustitución, creo que tenemos que tener muy claro al día de hoy qué es lo que al día de hoy ha resuelto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En primer lugar, en mi opinión, y que someto a cualquier otra fundada en mejor criterio, el Tribunal Europeo hasta ahora viene a establecer o a señalar que los Estados partes de la Convención Europea de Derechos Humanos pueden regular la filiación como crean conveniente, incluso para los nacidos por gestación por sustitución. Es decir, que ningún Estado está obligado a modificar sus leyes y admitir la filiación de estos niños en virtud de esa técnica de reproducción asistida conforme a su propio ordenamiento. Es decir, cada Estado puede, al regular las técnicas de reproducción humana asistida, regular o no la gestación por sustitución. Esos serían los casos puramente nacionales. Y en los casos internacionales, ¿qué sucede? Yo entiendo que hasta ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos permite en estas tres sentencias sacar o extraer dos principios. Uno, que es posible que los Estados dicten normas que no sean favorables a que sus nacionales acudan al extranjero, sus nacionales residentes en sus propios países, no acudan al extranjero a recurrir a esta técnica que ellos prohíben. Bueno, efectivamente, eso cabe. Ahora bien, y lo más importante, y ese es el segundo y claro criterio que yo creo que se puede extraer de estas sentencias, y es que el orden público internacional solo puede aplicarse para rechazar, reconocer la filiación legalmente constituida en otro país si se dan determinadas circunstancias. Y esas circunstancias no son esos valores que resume el Tribunal Supremo para cada caso o que podemos extraer en conjunto de los pilares que estructuran nuestra sociedad. En este ámbito están en el artículo 8.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos, es decir, protección de la salud o la moral y protección de los derechos y libertades de los demás. Es decir, que solo se pueden imponer restricciones al derecho a la vida privada y familiar y al derecho a la identidad, negando la filiación de los nacidos a través de gestación por sustitución, si está en juego la salud o si está en juego la integridad de los niños.
Ahora bien, como el propio artículo 8.2 de la Convención Europea establece, las medidas legales de rechazo al reconocimiento de una filiación derivada de gestación por sustitución deben ser las necesarias en una sociedad democrática. Es decir, que la restricción a estos derechos no deben estar amparadas en valores genéricos, sino a la luz del caso concreto y, en todo caso, ser proporcionadas. Y, sobre todo, lo que es más importante, cuando está en juego la situación de un menor, el interés superior de éste prevalece sobre los intereses generales. Así se establece claramente en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 27 de enero de 2015, Fundamentos de Derechos 75 y 80, y en la de 26 de junio de 2014, Fundamentos de Derecho 60, 63 y 78, cuya lectura recomiendo. Significa ello que, a mi juicio, el Tribunal Europeo, en el supuesto de niños nacidos en virtud de gestación por sustitución, cuya filiación ha sido establecida legalmente en otro Estado, los demás Estados, los Estados parte en el Convenio Europeo, deben admitir esa filiación. Porque dicho reconocimiento es necesario para garantizar el derecho a la identidad y a la vida privada de los menores, y porque dicho reconocimiento asegura el derecho de los menores y de sus padres a su vida familiar. Y yo con esto concluyo mi exposición y me someto a las cuestiones que quieran plantearme, a las críticas, consideraciones. Estoy segura de que he dejado muchas cuestiones pendientes. Estoy segura, en el mejor sentido de la palabra, por la entidad y calidad de los ponentes que me siguen y del interés que ustedes muestran con su asistencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Pilar Blanco, por su exposición. Nos has dado una panorámica extraordinaria sobre cuál es la situación, nos has puesto al día en temas jurisprudenciales y, bueno, y sobre todo también la crítica, ¿no?, que has ido haciendo a lo largo de la exposición. Te agradecemos mucho. No sé si hay alguna pregunta entre los que estáis aquí presentes. Y los que están en Y sobre todo, bueno, ellos me preguntan a través del chat. Ah, perdón. O sea que no. No, pensé que teníamos comunicación ellos directa. Ellos nos escuchan, pero no. Pero nosotros no podemos escuchar. Sí, entonces, cualquier pregunta que queráis hacer, me dijo a ellos. De acuerdo. La podemos leer en el... Sí, perdón. No, vamos, yo me he enterado hace 5 minutos, o sea que no te preocupes. Si tenéis alguna cuestión que preguntar, seguro que tenéis miles de... Vamos, en el chat hay alguna ya. No, alguien que defienda al Tribunal Supremo, ¿no? Nos encantaría escucharlo de eso, porque de eso se trata, ¿no?, de poder valorar. El caso de Italia, ¿tú crees que hubiera pasado lo mismo si la filiación se hubiera establecido en Estados Unidos en lugar de en Rusia? Sí. El caso de Italia, tal y como es el caso de Italia. ¿Por qué digo que sí? Porque los recurrentes jurídicamente estuvieron muy bien orientados. Ante las debilidades que podría plantear la situación legal en Rusia, no reclamaron sino lo que reclamaron. Con lo cual tendríamos que construir una hipótesis sobre otra hipótesis. ¿Y si lo hubieran reclamado en el caso de Rusia? No me atrevo a pronunciarme claramente. ¿Alguna cuestión? Yo también he sido mucho ni conozco estos contratos, pero claro, la pregunta de que realmente esto se abra un campo de tratar con mercancía a niños me preocupa. Realmente me preocupa en el momento de que vamos a ver, son dos casos totalmente diferentes, dos situaciones muy diferentes. En España legalmente se donan órganos, pero tiene que ser gratuito.
Los hombres no. Una compensación, pero no es... En la donación de óvulos hay una compensación sustanciosa. Yo estoy hablando de eso me estoy quejando precisamente. O sea, yo creo, desde mi punto de vista, que todo esto está pensado para cubrir una serie de necesidades actuales, que además están cubiertas por la ciencia, pero que desde mi punto de vista, y eso es lo único que defiendo al Tribunal Supremo, es que realmente esto tendría que ser no remunerado. Es lo único en lo que le doy la razón. O sea, porque se abre la caja de Pandora a muchas otras posibles situaciones que ya se están dando, que ya está pasando. Entonces, ya que esto todavía se tiene que regular en España correctamente, se tiene que terminar, yo haría hincapié en esto. Cuando dices que no se ha remunerado, si puedo, si me permites, no entiendo muy bien a qué te refieres. O sea, que no medie precio. No, pero te refieres a un Que no producto sea, económico aparte de... que no sea un contrato oneroso. Que sea una compensación por las nuestras o una retribución adicional a la compensación. Claro, a eso me refiero. Cuando dices remuneración te refieres a no pagar, por ejemplo, no sé, Nuestros dos hermanos son trasplantados, uno de riñón y otro de hígado. Usted hablaba de trasplante de órganos, perdón, y yo entendí de óvulos. Yo también. Perdón, claro. Sí, usted está pensando en un modelo como el de la donación. En esa línea, en eso estaba pensando. Es que Naturalmente los médicos que hacen trasplantes tienen una remuneración por la organización de trasplantes para que estamos hablando de los médicos, pero no estamos hablando de los participantes en la donación. Pero para ir, sí claro, es que no, hay donantes vivos. Pero no, es que hay donantes vivos. Sí, pero yo es que creo, vamos a ver, yo creo que es alumna, yo creo que sí. ¿Cómo es su nombre? Yo creo que María del Pilar llama la atención sobre algo que en el fondo es una razón más para mover al legislador a que no nos deje en el vacío y que es mejor una regulación que se puede ir mejorando que no un vacío legal como el que hay. Y de ahí, y en ese sentido, creo que la instrucción de la Dirección General de 2010 es una garantía, porque podemos criticar la resolución del 2009, la instrucción del 2010 y la sentencia del Supremo, pero desde luego lo que la resolución para un caso concreto y la instrucción para un marco general realizan es ofrecer garantías y reclamar garantías. Lo que sucede es que, claro, eso lo debería hacer el legislador, ya lo dijo María José al presentar el curso. El debate acerca de la remuneración es uno de los puntos más agudos. En el Reino Unido suscitó una polémica muy intensa, pero tiene que ser un debate público, democrático, transparente, participativo. A mí es que me van a permitir ustedes que me manifieste como estudiante de inglés. Yo no puedo comprender la hipocresía de una sociedad que admite con naturalidad lo que es natural, pero solo lo admite cuando estamos hablando de determinadas personas famosas, y no voy a hacer publicidad estática y dinámica, ni de cantadores, ni de bailadores, ni de baronesas. Y se escandaliza hasta el punto de ser capaz de dejar a unos niños sin sus derechos más básicos, que son el de unos padres que los protejan, que los representen, que los eduquen. No voy a entrar ya en otras discriminaciones que ya me parecen absolutamente inadmisibles, ¿no? Pero claro, es que a mí no me gusta pensar, como decía Borges en su testamento, en el ¿y si? Pero ¿y si los padres de estos niños mueren? Sí. Sí, hay una. Laura. Sobre lo que decía María del Pilar, hay países que permiten pagar, entre comillas, a las gestantes con un reembolso de gastos, o sea que no le dan una gran cantidad de dinero, pero digamos que lo que aparece en los contratos es que lo devuelven lo que ya se han invertido en ecografías, en el médico, en traslado,
poco lo que pasa en España con la donación de óvulos. La cantidad que reciben las donantes de óvulos en España no es muy elevada, más bien, si lo comparas con lo que hacen, es casi ridícula, pero aparece como una devolución de gastos. Bueno, si se puede decir, yo sé cuánto cobran las donantes, cobran entre 900 y 1000 euros una donante de óvulos en España. Sí, sí. ¿Y un donante de esperma? Entre 40 y 60 euros. Cierto que el tratamiento, bueno, la estimulación ovárica requiere... Pero que, desde el punto de vista del mal llamado turismo reproductivo, España es país de destino de jóvenes centroeuropeas que además como... Pero los donantes de semen cobran mucho menos porque la molestia que tienen es diferente. Pero vamos, que en España la donación de óvulos funciona muy bien, a pesar de lo poco o mucho, según como lo veamos, lo que cobran las donantes, y es un país de referencia para los demás países donde no se puede hacer la donación y vienen aquí. Pues lo mismo pasa con Canadá, que es un país donde las gestantes cobran relativamente poco, por ejemplo, a California, se les cubren los gastos. Yo no voy ahí, un donante de riñón en España no cobra nada. Por supuesto, también A eso voy, nada más. No le metan precios y es más. Lo que quiero es precisamente salir de ese mercado. Si me parece poco, si me parece mucho, si es la mujer, si es el hombre que lo paga, si no está pagada, si hasta legalmente lo podría cubrir el Estado. Si yo no me meto en eso, lo que yo me meto es en meternos en ser mercaderes por utilizar este tipo de procedimientos. Sí, sí. No me meto en los precios, si son caros, baratos, cubren o no cubren. La seguridad social cubre muchas cosas, podría cubrirlo también. No estoy metiéndome en precios, estoy metiéndome en que si ya tenemos una cosa que funciona, que son los donantes, pero donantes de órganos, y no pues podríamos de alguna forma mirarnos ahí y a lo mejor evitamos uno de los problemas que vienen y además que están ya ahí. Ese problema está ya ahí. Ya no estoy hablando de algo que no existe. Bueno, al hilo de esto, yo creo que curiosamente la compensación, cuando es significativa, es garantía de que no hay explotación. Sí. Es decir, una mujer en California que recibe alrededor de $30.000 de los 60.000 que en principio puede costar el procedimiento, evidentemente está o no está explotada o está menos explotada que una mujer ucraniana, rusa o hindú, mexicana que no llega a recibir 2.000 euros. Cuando en este caso además sí es un precio mucho más que una compensación. Es decir, también se puede ver del otro lado, luego habría que hablar cómo habría que regular. Yo como mujer esa forma de verlo no me parece digna. Desde el momento en que hay dinero por en medio, es explotación, porque estás dando algo a cambio de algo. Pero hay libertad. Claro, es que yo soy libre para hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y lo mismo es que este debate nos lleva a cuestiones muy necesitadas. La libertad para consentir y la imagen de libertad que tiene. En eso entra el tema de la... Pero eso vuelvo al mismo lado. En la de órganos en España en estos momentos se está dando consentimiento y se está haciendo por voluntad. Y está funcionando muy bien entre seres vivos y entre seres muertos. Está funcionando por ambas vías. Me refiero que la gestante no al entrar en la explotación, no sé si se refiere a esto, yo creo que está también y sobre todo en que consientan y hay una garantía que están consumiendo libremente. Y hay unas garantías procesales, o sea, que necesita la licencia de un abogado, incluso antes de firmar el contrato, para garantizar que ya está informada y que libremente consiente. Sí, no, yo no me pido el consentimiento. Como he oído hablar de explotación, digo... No, yo no he hablado de explotación, yo solamente he hablado que no me gusta que haya dinero por el medio, nada más. No me he metido ni en explotación ni nada, y en el momento en que me meten, me hagan explotación, y que para no explotar me dan dinero, pues eso ya me parece explotación, desde mi punto de vista. O sea, yo lo que estoy hablando es simplemente de que de la misma forma que se donan una serie de cosas, un donante de riñón, por ejemplo, tiene que estar X tiempo fuera del mercado, porque es que realmente tiene que hacer un reposo, que hacer una cosa, y eso se está haciendo y no se está dando ningún cambio. En cambio, con esto es con lo que lo veo.
Yo creo que sí. Lo quiere. Creo que sí. Ambas cosas es una cuestión de la vida y ambas cosas es, claro, son Y dos asume aspectos diferentes. y asume en algún tipo de contrato que si durante la operación se muere, hay un seguro médico que cubre a sus familiares, No. ¿no? Porque es una persona gestante en Estados Unidos, por ejemplo. Realmente los contratos la no los he compensa visto. durante los meses. Sería cuestión de ver los contratos. Sí, yo sí los he visto. Porque deben Y ser desde un luego año. hablamos de contratos, o yo he visto muchos contratos a la luz de diferentes legislaciones, porque hay matices en las reglamentaciones vigentes, estoy hablando de los Estados Unidos. Y los llamamos contratos, en realidad son algo más, que están plagados de garantías. Sí. Sobre todo del consentimiento libre e informado de la mujer. Sí. Gracias. Es un ponente. Luis, perdón. Sí, soy profesor Luis Moya de la Universidad de Valencia. Hola Luis. Hola. Yo hablaré un poco de los aspectos psicológicos mañana y bueno, ante todo agradecer la exposición, me ha parecido brillante, me ha gustado mucho y además muy clara. Y respecto un poco a lo que se está comentando, yo creo que un aspecto fundamental en el que hay que centrarse en la motivación, ¿no? En la motivación de la gestante, o sea, que es lo que a ella le lleva, ¿no?, cara a la regulación, la cual yo lo entiendo. ¿Por qué está en el proceso? En el tema de la compensación creo que puede tener matices, porque bueno, hay países que no hay una cobertura social como la nuestra y hay muchos gastos médicos, y todo eso hay que compensarlo, además pues pueden perder el trabajo. Yo creo que esto puede ser más matizable. Pero desde luego lo que un poco considero importante es que la motivación básica de que una mujer decida ayudar a otras personas que no puedan accesar no debe ser la económica. Es una de las cosas que bueno, que aparece en las publicaciones científicas, pero que ya es lo que está ocurriendo. Al menos en Estados Unidos, la gran mayoría de mujeres que participan en el proceso no tienen una motivación económica para hacerlo. Las motivaciones son otras, que os las comentaré un poco mañana, pero creo que este aspecto sí que tiene que quedar recogido y para eso hace falta una evaluación psicológica. Yo creo que hace falta profesionales de la psicología formados en estos aspectos que hagan una muy buena selección, tanto en lo que es un screening de los padres de intención, la madre de intención, o padre o madre de intención, y por supuesto pues en las mujeres que decidan ayudar. Muchas gracias. Siento no estar mañana porque me parece que es una dimensión. Sí, pero vamos a mirar. Y una pregunta, respecto a los países, bueno, mientras voy a hacer una pregunta, bien dice, ¿de qué manera las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que chocan frontalmente con las del Tribunal Supremo, en nuestro caso, se pueden afectar en el futuro respecto a casos de filiación de niños nacidos por gestación subrogada? ¿De qué manera las resoluciones del Tribunal Europeo, que chocan frontalmente con las del Tribunal Supremo, pueden afectar en el futuro? O sea, ¿qué va a pasar? Hombre, yo creo que la propia Dirección General de los Registros y del Notariado en su consulta lo está diciendo. Dice, yo me voy a sostener en los firmes pilares de los principios y criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Supremo solo se ha pronunciado una vez. Y, según me consta o nos consta, se siguen inscribiendo niños nacidos con... Pues una cosa, la sentencia del Supremo es en relación con una resolución de una certificación extranjera. De hecho, la instrucción lo que hace es excluir las certificaciones extranjeras del modelo de inscripción de las de registración por instituciones extranjeras. Por lo cual, si nos ponemos muy ortodoxos, está en un plano diferente. Es decir, esa sentencia afecta a un problema diferente. La cosa es que el concepto de orden público de la sentencia del Supremo es de alguna manera socava o interpreta la acción general del orden público en este caso. Pero es un tema muy discutible, si lo vemos luego también un poco, ¿no? Pero la acción general sigue vigente, no hay nada que decir. Que se siguen inscribiendo. Por eso sí, se inscriben. no hay nada que decir. Y se inscriben con el control de legalidad que realiza el encargado del Registro Civil español. Y ese control de legalidad, yo no he querido extenderme demasiado en los detalles, entre otras cosas requiere el filtro del orden público. Y desde luego, recogiendo la preocupación de Pilar, yo estoy segura que cualquier encargado del Registro Civil que realmente estuviera ante un caso de explotación o de mercantilización de personas, denegaría la inscripción. Pero es que esa no es la situación real. Esta sentencia del Tribunal Supremo alemán, bueno, yo no me la he leído, pero he leído algún comentario,
en relación con el, según he entendido, en relación con el orden público, lo que viene a decir es que se salva ese requisito en la medida en que en el estado de origen se garantizan unos mínimos, hay una mínima protección de los derechos fundamentales y de las garantías. Vamos, yo sí me he leído la sentencia y el Tribunal Supremo alemán es, cuando trata de cuestiones de derecho internacional privado, muy técnico, sistemático. Es decir, él se coloca siempre en el orden público internacional alemán. Claro que es cierto que alude que en este caso hay garantías, pero no se coloca, no dice, como es el derecho de un Estado bueno, eso interesa que lo pongamos de manifiesto, que no es por la calidad de procedimiento. Sí, que por supuesto que influye y que además eso es algo que hay que tener a la vista, es por su propia... porque al definir su propio orden público considera que esos niños tienen derecho a la identidad, a la identidad ya constituida. Yo solo quería hacer una puntualización, que seguro que ya lo sabéis, pero por si acaso, los documentos, las sentencias y todo el material que ha citado la profesora Blanco, todo lo que vamos a exponer aquí ya está subido en la plataforma de CRP, que desde que abrieron desde el día 15 y que podéis consultarlos y que es vuestro material de trabajo y que esta plataforma, incluso el que llamamos, estará abierto hasta el mes de octubre y hay un foro habilitado. O sea, suerte que esto no termina aquí, que podéis continuar haciendo aportaciones, los estudiantes presentes y los estudiantes que están en otros lugares y que eso podría incluso enriquecer en estos próximos meses y si tenéis alguna consulta pues se las trasladaríamos a los profesores y con mucho gusto seguro que ellos también nos ayudarían. También los profesores están en el curso virtual, pero bueno, que sepáis que ya tenéis una consulta más. Te agradecemos muchísimo de Gracias nuevo a vosotros. vuestra presentación y bueno, y te invitamos a que continúes con nosotros. No puedo continuar, bien que lo lamento, porque estoy segura que Iván, que además es el que ha aportado los materiales, en que la sentencia fue el que... Sí, pues seguro que tendría muchas cosas que enseñaros. Pues muchísimas gracias.